escuchando Urbano 106. Con una buena carga de mentalidad positiva y una guía asertiva le hablamos a tu conciencia, buscando crear en vos un cambio positivo. Iniciamos Sinceridad en Urbano 106. Buenas noches a todos. Es un gusto, un placer saludarlos un domingo más, aquí desde la cabina central de Radio Urbano, en este que es su programa Sinceridad. Les saluda el pastor Ever Molina de la Iglesia Cristiana Efesios 4:23 y bueno, estamos totalmente en vivo. Hoy es domingo 19 de abril de este 2026, 8 en punto de la noche y ya estamos con toda. Mile, ¿cómo te va? Bien, gracias, pastor. Buenas noches a todos. Un abrazo a la distancia. Bien, ahorita les vamos a dar pues cuáles son los medios para que usted se pueda conectar con nosotros, pero vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios, a poner todo en las manos de Él para que nos rinda el tiempo en radio, ¿no? Padre, te damos gracias en esta linda noche por una oportunidad más que nos regalas, Señor, a través de Radio Urbano, de poder llegar a tantas personas dentro y fuera de Costa Rica con un mensaje tuyo, un mensaje de tu palabra, Señor, siempre con el anhelo en nuestro corazón de que esa semilla que es tu palabra caiga en buena tierra, Señor, y que así como vamos a ser buenos oidores de ella, pues seamos mejores hacedores, ¿no? Te damos gracias en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Como les decía el pastor, vamos a dar un número para que usted se pueda comunicar, no solamente ahora, sino en el transcurso de la semana, que usted tenga una duda, una inquietud, ahí el pastor va a estar al pendiente de este número. Es 8677-4229. 8677-4229. Usted envía a este contacto un mensaje con la frase confirmo e ingresa al chat. Ajá. Ok, no, que nos pongan ahí el nombre, mire, las personas que escriban ahí, nombre y de dónde nos está escuchando. Pues porque ese es el número que vamos a seguir usando en el transcurso de la semana. Entonces, si usted está fuera del país, pone signo más 506-8677-4229. 8677-4229, ese es el chat del programa. Entonces, mándenos ahí sus saludos. Recuerde poner su nombre y de dónde nos está escribiendo para que podamos agregarlo nosotros a los contactos y podamos estar en contacto, ¿no? Así es, pastor. Igual, si usted está fuera del país, también puede entrar por urbano106.com y ahí nos escucha en vivo, ¿no? En vivo. Ahorita vamos a estar repitiendo ese número para que usted lo vaya teniendo. Agréguelo ahí a sus contactos de WhatsApp. Póngale programa Sinceridad y agrega, ¿no? 8677-4229. Así es, pastor. Bien, ahorita vamos con los saludos más adelante, ¿no? Vamos a saludar a nuestros amigos, hermanos ahí de los centros penitenciarios, en la cárcel La Reforma, allá en Puesto 10, San Sebastián, allá en Cocorí, en Cartago, en La Leticia, en San Carlos, todos los centros penitenciarios, en la cárcel de mujeres. Un abrazo para ustedes, animarles a seguir adelante, no es tiempo de rendirse, es tiempo de perseverar. Así es. Bueno, vamos a hablar hoy de un tema que, ahorita les digo cuál es el tema, como siempre hacemos un poquito como una introducción, Una ¿no? plataforma. Yo estaba viendo que hace 2 meses, en febrero, estuvimos hablando de la autoestima aquí en este programa. Recuerden que todos estos programas, la mayoría de ellos quedan grabados, ¿no? Entonces usted puede buscarlos en nuestra página de YouTube, Efesios 4:23, ahí están todos los programas que lo grabamos. Bueno, se graba el domingo y nosotros los subimos a nuestro canal por allá como el miércoles, ¿no? Más o menos, pero ahí están, ¿no? Entonces, estuvimos hablando de la autoestima, ¿no? Y el autoestima es algo bien importante porque hace parte, es parte de lo que nos garantiza el que nosotros podamos tener una buena identidad, ¿no? De que nosotros sepamos quiénes somos. La gente que tiene baja autoestima, por lo general no sabe quiénes son, ¿no? O sea, dice la misma palabra que el que no sabe quién es en su mente, pues su vida al final no vale nada, ¿no? Porque pues uno pierde la identidad y está sujeto a todo. Acuérdense que uno es esclavo de todo lo que lo vence, ¿no? Entonces, ya que estamos hablando de esto de la identidad, pues hay 3 elementos que son importantes para que uno tenga una identidad definida, ¿no? Y primero, que uno sepa de dónde viene, obviamente que uno sepa para dónde va, pero en medio de esos 2, que uno conozca cuál es el propósito de vida por el cual está aquí, ¿no? Entonces, ¿de dónde vengo? ¿Cuál es mi propósito de vida y cuál es mi destino final? Eso hace parte de nuestra identidad cristiana. ¿Dónde encontramos eso? Pues en la palabra, ¿no? O sea, cuando uno por medio de la palabra fortalece su relación con Dios y empieza uno a conocer a Dios y por ende empieza uno a conocerse a uno mismo, pues también empieza uno a conocer cuál es el origen, propósito de vida y destino final, ¿no? Entonces vamos a estar hablando de eso, del propósito de vida, ¿no? Que muchas veces se habla de que uno tiene que cumplir el propósito de vida, que es bueno cuando uno está listo para morir.
cuando ya haya cumplido su propósito de vida. Pero ¿qué tanto sabemos nosotros de nuestro propósito de vida, ¿no? O sea, mucha gente no sabe eso, mire, ni siquiera sabe de qué depende el propósito de vida, y bueno, van a saber si lo están cumpliendo o no, ¿no? Pero bueno, vamos a estar compartiendo algunas pinceladas sobre ese tema, entendiendo obviamente que Dios nos ha creado a todos con un propósito de vida, ¿no? El problema es que muchos nunca llegan a cumplirlo, quizás porque muchos nunca llegan a saberlo, ¿no? ¿Cuál es el propósito de vida? Entonces, antes de entrar en lo espiritual, que es lo que nos interesa, hablemos un poquito del propósito en lo natural, ¿no? ¿Qué es el propósito? O sea, porque nosotros hemos oído hablar de esa palabra, o sea, ¿con qué propósito lo hace? ¿Cuál es el propósito de eso? Entonces, en lo natural, cuando nos referimos a propósito de todo eso, estamos hablando de ese sentido o esa intención con la que uno desempeña alguna tarea, ¿no? La finalidad con la que uno emprende alguna acción, ya sea un trabajo, una investigación, alguna rutina o cualquier cosa de la vida misma, ¿no? Y digamos que en ese último caso, el propósito mismo de la existencia, ¿no? O sea, ¿para qué estamos en este mundo? Que es una de esas preguntas que uno siempre crece escuchando, lo de las famosas preguntas existenciales, ¿no? O sea, ser o no ser, bueno, todas esas cosas que hacen parte de cuál es el propósito por el cual uno existe, ¿no? Entonces, para que uno pueda tener un concepto claro de la idea del propósito o la finalidad o para qué uno hace las cosas, pues es bueno que uno aprenda a identificar los tiempos, ¿no? O sea, saber cuáles son los tiempos que está viviendo. Hoy hablábamos en la iglesia en la mañana de que obviamente el cristianismo es un proceso en el cual uno va quemando etapas, ¿no? Cuando uno es niño, adolescente, adulto, ya entra a la vejez, pues cada una de esas etapas trae consigo sueños, propósitos de vida, digamos, anhelos, pero... Sería decir, pastor, Ajá. vivir con sentido, ¿no? Exacto. Con un sentido. Sí, podría ser. Ajá. Que uno sepa exactamente para qué es que hace uno todo, ¿no? Pero es Sí. bueno saber que hay cosas para las cuales ya se nos fue el tiempo, ¿no? Por ejemplo, independiente de la edad que usted tenga, usted que me está escuchando, de seguro que hay cosas que usted hace muchos años debió haber hecho y no las hizo y pues ya no vale la pena tratar de hacer cosas para las cuales ya se fue el tiempo. Entonces es mejor identificar cuáles son los tiempos para que uno los pueda disfrutar y entender, como dice Milena, el porqué de las cosas, o sea, Ajá. para qué las hacemos, ¿no? Entonces, como les decía, la vida misma es todo un proceso y hay que vivir los tiempos adecuados para cada etapa, ¿no? Y es importante ahí, sobre todo que los jóvenes, más que todas las personas que están jóvenes, aunque para todos aplica, pero generalmente en la juventud, ¿no? Que es donde uno más proyectos de vida se plantea y propósitos Y y todo. forman un carácter, ¿no, pastor? claro. Se forma el carácter. Y es bueno, ¿no? O sea, tener anhelos, sueños, es bueno. El problema es que no se quede solamente ahí en un anhelo, un sueño, ¿no? Ajá. Porque está bien que usted tenga un sueño, un anhelo, un proyecto, pero inmediatamente que lo ha definido, usted comienza a definir también, usted define el proyecto, pero también tiene que empezar a definir cuál es la mejor manera para poder llevarlo a cabo, ¿no? Sí, Porque cumplir si no ese hace plan. eso, pues se le quedarán en sueños e ilusiones, ¿no? Porque ¿qué es un proyecto? Un proyecto es una idea de algo que se piensa hacer, es algo que se puede cambiar. Y hay diferencias entre lo que son proyectos de vida y propósitos, proyectos y propósitos de vida. Por lo general los proyectos cambian. Ujú. A veces uno dice, es que yo quiero estudiar ingeniería y por algunas cosas de la vida uno estudia medicina, entonces el proyecto que tenía uno al principio cambia, ¿no? Sí. O uno Lleno de uno tiene un afinidad. proyecto de decir, yo quiero casarme y tener una familia, pero hay gente que, aunque tenía ese proyecto, al final se quedan solteros, ¿no? Entonces, Sí. los proyectos cambian. El propósito de vida sí es algo que a uno lo acompaña por siempre, porque es algo como más espiritual, ¿no? O sea, y entonces, ¿qué necesita uno? ¿Qué es lo más recomendable, digámoslo, tanto para llevar a cabo los proyectos como los propósitos de vida? Primero, entender, como decía Josué 1:9, metiendo ya un poquito la palabra, el Señor le decía a Josué, esfuérzate y sé valiente, ¿no? Ujú. Entonces, ¿qué requiere eso? Esfuerzo Esfuerzo. y valentía, ¿no? Ujú. Como les Para dec- cumplir el plan. Sí, como les decía ahorita, los sueños son muy bonitos Ajá. y qué bueno tener metas, pero de nada sirve si no hay esfuerzo, ¿no? O sea, acuerde que todo en esta vida requiere esfuerzo y no solamente esfuerzo, sino también que uno tenga la valentía para emprender aquello que a veces por miedo uno deja ahí, ¿no? A veces, ¿cuánta gente no hay hoy en día pensando en sueños, anhelos que tuvo hace años y que nunca se animó o tuvo la valentía o se esforzaron para emprenderlos y hoy por hoy se preguntan qué hubiera pasado si lo hubiera hecho, ¿no? Exacto. Entonces, aquello que pudo haber sido y no fue, ya eso no, Sí, ya eso no tiene sirve, la ¿no? edad, no tiene los recursos. Entonces, ¿qué necesitamos, Mile? Esfuerzo y valentía por un lado. Y por otro lado, como dice Proverbios 21:31, el caballo se alista para el día de la Así batalla, es. mas Jehová es el que da la victoria. Entonces,
todos los proyectos o todos los propósitos de vida, cualquiera de los dos, si no metemos o no incluimos a Dios, eso está condenado al fracaso, mire, Así es. condenado al fracaso. Y si no, preguntémosle a Salomón. El rey Salomón fue una persona que tuvo todo lo que cualquier hombre hubiera deseado tener, ¿no? Tuvo sabiduría dada de Dios, imagínate, tuvo dinero, Tuvo la tuvo compañía del sacerdote. en disfrutó ese de todos los tiempo, de placeres Samuel, ajá. habidos y por haber, tuvo poder, bueno, tuvo de todo, pero al final llegó a una conclusión de que sin Dios nada vale la pena, mire, todo es vanidad de vanidades, ¿no? Y él decía, al final de todo discurso tiene que ser hacer la voluntad, temer a Dios, eso. Entonces, no tomar en cuenta a Dios en nuestros proyectos o nuestros propósitos de vida, al final es una ruta casi que marcada al fracaso, ¿no? O sea, eso es una realidad. ¿Tú Pero dices ajá, Samuel o Salomón? Salomón, Ah, Salomón. el rey Salomón, ¿sí? Ah, ya. Fue el que tuvo, que en el Sí. libro de Eclesiastés, obviamente, él Yo te nos entendí, cuenta, el rey Saúl. él nos cuenta en el libro de Eclesiastés todo lo, Ajá. primero en los primeros capítulos del libro de Eclesiastés, todo lo que él vivió y después el resultado de todas esas experiencias sin Dios y nos cuenta que realmente no vale la pena. Vanidad de vanidades. Vanidad de vanidades, esto es Ajá. vanidad. Pero bueno, Pastor, y eso en ajá. el esfuerzo que dices que le decía a Josué y que nos dice a nosotros, esfuérzase, tal vez también hace parte de una palabra que a veces nosotros la pasamos por alto o por falta de meternos de lleno, es el compromiso, ¿no? Que si te comprometes a algo, aunque tengas esfuerzo, no lo puedes llevar a cabo, ¿se me entiende? Mucha gente Y es curioso, huye ¿no? a ese compromiso. Y es curioso que a veces hay muchas personas que son muy comprometidas, mire, pero en las Ajá. cosas seculares, en las cosas que no Sí. son de Dios, entonces en sus trabajos son En sus cumplidos, ejercicios, su son deporte. responsables, esforzados, Ajá. con sus familias, todo eso, y eso está bien, ¿no? Sí. Pero a veces para las cosas de Dios no, como que no No, les nace, son como que no simplones. sienten el mismo compromiso, ¿no? Entonces, pero téngalo presente esta frase, creo que si a usted se le queda esto nada más, si usted no toma cuenta a Dios para sus proyectos, sus propósitos de vida, es un camino marcado al fracaso. Sí, no tiene sentido la No vida. tiene sentido. Pero vamos a Ajá. concentrarnos en lo espiritual, ¿no? En lo que, en lo que bíblicamente es el propósito de vida, que es lo que a la larga nos interesa, ¿no? O sea, estamos claros en que en lo natural el propósito es básicamente la intencionalidad con la que uno hace las cosas, cuál es la motivación, El qué es lo que yo interés, quiero lograr. el Pero interés. bíblicamente, hablando ya en términos bíblicos, el propósito de vida, pues ya hay que involucrar a Dios, pues quien es el dador de vida como tal, ¿no? Entonces ya en la Biblia, cuando vemos la palabra propósito, pues es muy usada a menudo ahí en la palabra, especialmente en el Antiguo Testamento, y el término proviene de una palabra hebrea que es mishpat, así se pronuncia mishpat, que significa decisión o sentencia, y ese término mishpat, que es propósito, pues básicamente se usa para referirse a los principios y leyes que Dios ha establecido para el mundo, ¿no? Entonces, la palabra propósito también en la Biblia se utiliza para referirse a la voluntad de Dios, ¿no? Entonces, cuando uno habla del propósito de Dios, podemos asimilarlo a casi que es igual a hablar de la voluntad de Dios, ¿no? La Biblia también enseña que, pues obviamente Dios nos creó con un propósito único, Ujú. porque bueno, Él nos hizo a su imagen y semejanza y bueno, nos dio habilidad para amar, servir, para obedecerlo y Dones. todas esas habilidades, esos dones, esas capacidades, mire que nos dio, quiere que nosotros las usemos Claro. para glorificarlo a Él por medio de qué, del servicio a los demás, ¿no? Por eso es Sí. que los dones espirituales, que son capacitaciones que nos da el Espíritu Santo, pues nos las ha dado Dios no para crecimiento nuestro, sino que simplemente para que nosotros los pongamos al servicio de la iglesia para que la iglesia crezca, ¿no? Si uno quiere crecer, uno en lo interno, tiene que desarrollar lo que es el fruto del Espíritu. Eso sí es algo muy interno, ¿no? Entonces, Dios nos ha creado con ese propósito, básicamente, de que nosotros lo glorifiquemos a Él. Y nosotros podríamos decir, todos los que le hemos entregado nuestra vida al Señor, los que pertenecemos a la familia de Dios, al reino de Dios, todos tenemos un mismo propósito. O sea, que es a la larga, mire, acuérdate que Ajá. estamos hablando del propósito de Dios, ¿no? Ujú. No estamos hablando del propósito en lo natural, donde cada uno tiene propósitos diferentes, todo el mundo tiene sus proyectos, todo eso, pero en términos espirituales, en línea a la voluntad de Dios, todos tenemos un mismo propósito. ¿Cuál es? El que nosotros adoremos a Dios y glorifiquemos a Dios, glorifiquemos su nombre con nuestra vida, con nuestros testimonios, con nuestras acciones. Ese es un mismo propósito, Ajá, mire. independiente de la edad de Sí, la persona. pues para allá iba, ¿no? Y realmente todos tenemos ese mismo propósito
Y ahora, la forma en que cada uno lo haga, pues es personal, ¿no? Sí. Es personal. ¿Por qué? Porque cada uno de nosotros es diferente. Nosotros somos creaciones únicas y especiales, ¿no? Entonces, el propósito es el mismo, pero cada uno tiene una relación diferente con Dios. Mire, la forma en que uno glorifica el nombre de Dios, bueno, la forma en que Milena, que es, digamos, la persona más cercana a mí, y Ajá. mis hijos, la forma en que uno honra y glorifica el nombre de Dios, pues ella lo hace a su manera y aunque tenemos el mismo propósito, ¿no? Pero cada uno tiene su relación personal, ¿no? Entonces, ¿eso qué significa? Pues que nuestra vida, a la larga, pues debe estar dedicada a cumplir ese propósito que Dios ha establecido para nosotros, ¿no? Que es que nosotros obviamente glorifiquemos su nombre, que le agrademos a Él, pero ya entendemos ya, y entonces mismo podrían surgir preguntas a uno y decir, pastor, ¿y entonces cómo hago yo para agradar a Dios? Bueno, tienes que conocer qué es lo que a Él le gusta, tienes que conocer cuál es el propósito de Él en la vida tuya, cuál es la voluntad de Él. Y entonces ahí llegamos al tema, mire, que hay que conocer la voluntad Así del es. Señor. Dice el Salmo 138:8, dice, Jehová cumplirá su propósito en mí, tu misericordia, oh Jehová, es para siempre, no desamparas la obra de tus manos. Y en Efesios 2:10 dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que andemos en ellas. Y Efesios 1:4 dice, según nos escogió Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Ahora, este Efesios 1:4 que dice que nos escogió antes de la fundación del mundo, no es que estamos hablando de la predestinación y escogió a gente para salvación, no. Escogió, digamos, la forma en la que nosotros podemos agradarle a Él. ¿Cuál es? Que nosotros seamos santos, es decir, que caminemos en santidad y que seamos irreprensibles, sin mancha delante de Él. Esas son Que cosas lo que ya Él imitemos. preestableció de antemano, Ajá, ¿no? que lo imitemos. Ok, hay un versículo, miren, que quisiera leer, que está en Ajá. Romanos 8:28, que dice así, dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados, ¿no? Entonces ahí menciona su propósito. Entonces, porque a veces la gente se queda con el principio del versículo, mire, es que todas las cosas le ayudan a bien a los que aman al Señor. Ah, bueno, está bien, pero no olviden la otra parte. Sí. ¿Quiénes son los que aman al Señor? Porque usted le pregunta a la gente quién ama a Dios y todo el mundo ama a Dios. Ujú. Todo el mundo ama a Dios, ¿ah? Sí, todo el mundo. No. Sabemos que todas las cosas ayudan a bien a los que aman al Señor. ¿Quiénes son esos? Esto es conforme a los que según su propósito, el propósito de Dios, son llamados, ¿no? Hay que tener eso bien claro. Entonces, ¿quiénes son esos que aman a Dios? Entonces, el capítulo 8 de Romanos, pues hace todo un despliegue de quiénes son esas personas, ¿no? Ajá, Si usted está una interesado. radiografía, Sí, pastor, si usted una está interesado radiografía. en profundizar ahí, el capítulo 8 de Romanos, que se llama Viviendo en el Espíritu, pues hace toda, digamos, varias características de aquellos que son los que guardan el propósito de Dios. Y por ejemplo habla de aquellos que se ocupan del Espíritu, los que son guiados por el Espíritu de Dios, los que dan buen testimonio. Bueno, ahí hay toda una radiografía, que a la larga la podríamos resumir en algo, mire. ¿Quiénes son esos? Los que guardan la palabra del Señor, los que obedecen la palabra del Señor, que a la larga es lo que estamos hablando hoy, los que hacen la voluntad de Dios. Ahora, porque ahí dice, los que conforme a su propósito son llamados, mire, son llamados. Hay que entender eso de lo que es un llamado, ¿no? Que, por ejemplo, el ser pastor, mire, dice, pastor, ¿y a usted quién lo nombró pastor? Bueno, obviamente uno lo nombra una iglesia y uno está bajo el Uno amparo de una vive iglesia, pero a la larga eso es un llamado, ¿no? Porque un llamado, ¿qué es? Un llamado se puede entender como la acción de Dios que invita a las personas a cumplir un propósito específico en su vida. Por ejemplo, nosotros estamos pastoreando, Ajá. nosotros estamos cumpliendo un propósito particular de Dios en la vida de nosotros que obedece a un llamado, ¿no? Otras personas que no son pastores, pues también agradarán a Dios en su manera de caminar y en la manera en que ellos cumplen su propósito de Dios. A la larga todos enfocados en el mismo objetivo, que es agradar a Dios y hacer la voluntad de Dios, ¿no? Entonces, ¿cuándo empieza una persona a vivir en el propósito de Dios? ¿Cuándo? Cuando empieza a hacer la voluntad de Dios. ¿Me entiende? Porque ahora se dirá, pastor, pero no es cuando nace de nuevo. Bueno, es que hay mucha gente que nace de nuevo, mire, y se quedan ahí. Sí. O sea, no entran en el proceso de conocer cuál es la voluntad de Dios. Y eso es lo que venía a preguntar. Y si no se conoce la voluntad de Dios, Es que imagínate, ¿cómo va a obedecer uno a alguien si uno no sabe Ajá, qué es lo que esa persona sí, quiere, ¿no? Exacto. Eso es no como lo que uno conoce. llegue a una empresa, que a usted lo contraten en una empresa y le digan, siéntese en ese escritorio. Ajá. Y entonces a usted nadie le diga lo que tiene que hacer y nada de eso. Entonces uno, ¿qué hace ahí? Y entonces le digan a uno, vea, es que lo vamos a despedir porque es que usted no está haciendo lo que la empresa espera de usted. Entonces dice, pero ¿qué quiere que haga si nadie me ha dicho lo que tengo que Nadie hacer? me explica. Entonces,
hay gente que se queda ahí, mire, nace de nuevo y se quedan ahí. Sí. Y entonces no, Es religiosidad. usted tiene que arrancar el proceso, y parte del proceso es que usted conozca la voluntad de Dios, que es lo que el Señor anhela que usted haga. Pues usted se está enrolando en un ejército, usted está entrando a ser colaborador de Dios, usted está entrando a emprender la gran comisión o un objetivo, lo que el Señor espera de su iglesia, ¿no? El plan mayor. Entonces, básicamente, y un buen ejemplo, ¿sabes quién es? Miren, por ejemplo, pues, ¿qué mejor ejemplo podríamos tener, ¿no? El ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Porque recuerde lo que hablamos al principio, ¿no? Que parte de conocer el propósito de vida es saber de dónde venimos, quiénes somos, que es parte de la identidad, de dónde venimos y para dónde vamos. Y entonces eso nos permite a nosotros conocer nuestro propósito de vida. Mira por ejemplo, en Juan 8:12, al Señor lo cuestionaba mucho. Acuérdate que el Señor recibió mucho cuestionamiento, ¿no? Entonces en Juan 8:12 le decían a él, otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo y el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Y entonces los fariseos, que eran los que lo mantenían fastidiando a él, le dijeron, tú das testimonio acerca de ti mismo, tu testimonio no es verdadero. Respondió Jesús y les dijo, aunque yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio es verdadero, porque yo sé de dónde he venido y sé a dónde voy, pero vosotros no sabéis de dónde vengo ni a dónde voy. Entonces, el Señor obviamente estaba convencido y seguro de lo que él hablaba, de lo que él enseñaba, porque él sabía de dónde venía y sabía para dónde iba. Entonces, conocía cuál era su propósito de vida, sabía para qué había venido aquí. Juan 6:38 dice, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad de que me envió. Ese era el propósito de vida para el Señor. Lucas 19:10 dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Quién lo mandó a hacer eso? El Padre, ¿no? Entonces, ¿se acuerdan de esa pregunta que muchas veces hemos repetido, o tal vez usted no la haya escuchado, que si Jesús, que murió a los 33 años, que si murió muy joven o murió muy viejo? Algunos dirán, no, pastor, ya estaba viejo. La mayoría dirán, no, pastor, estaba muy joven. No, murió en el tiempo que tenía que morir. Ajá. ¿Y sabes por qué murió en el tiempo que tenía que morir? Ya había Mile? cumplido su propósito. Porque ya había cumplido el propósito por el cual había venido, ¿no? Sí. Juan 17:4 dice, yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Entonces, por eso el Señor dijo, ya, consumado es. O sea, ya hice lo que tenía que hacer. O sea, ya estoy listo. Entonces, ¿cuándo estará uno listo para morirse, Mile? Cuando uno sienta que ha cumplido el propósito de vida. Y que estés vivo. ¿Y cuándo ha cumplido uno el propósito de vida? Cuando uno sienta que realmente ha hecho la voluntad del Padre. Así es. Por eso es que a mí me lo preguntan, hoy lo decía en la iglesia en la mañana, pastor, ¿usted le teme a la muerte? Pues, o sea, temor así como que yo diga, uy, si yo me muero, ¿para dónde iré? ¿Diré que voy al cielo? No, o sea, uno tiene que estar seguro de su salvación. Pero eso no quiere decir pues que yo me quiera morir. ¿Y saben por qué? Porque yo siento que todavía me falta mucho por cumplir en el propósito de vida que Dios tiene para mí. O sea, yo todavía no sé a dónde me puede llevar el Señor. Yo creo que todavía me faltan unos años por vivir. Amén. Creo que todavía nos faltan. A usted que me está escuchando, también pues tenga ese pensamiento de decir, bueno, sí, yo... Primero evalúese si realmente usted hasta el día de hoy ha cumplido el propósito de vida, o por lo menos está en eso, si usted ha hecho la voluntad de Dios o no, para que usted sepa si realmente qué tanto le falta, ¿no? A todos nos falta, porque en las cosas de Dios siempre hay mucho por hacer, ¿no? Pero qué bueno es que uno sepa que anda en la senda correcta, por lo menos, ¿no? Entonces, bueno, estamos claros que vivir cumpliendo el propósito de Dios es vivir haciendo la voluntad del Padre, ¿no? Eso por lo menos quiero que nos quede claro, ¿no? Porque es que hay una expresión que es muy común entre la gente que es cristiana y la que no es cristiana cuando pasa algo. Mire, que dice, es que se hizo la voluntad de Dios. Sí, así es. Es que Dios sabe cómo hace las cosas. Pues eso es como a veces la gente dice esa de una manera muy superficial, ¿no? Porque siempre hay dos formas, mire. Por ejemplo, cuando la gente dice, es que Dios sabe cómo hace las cosas, es que se hizo la voluntad de Dios. Si usted lo está diciendo desde el punto de vista como satisfecho, o sea, si usted está satisfecho con lo que pasó, es porque usted sabe que Dios tiene el control, está bien. Pero la mayoría de la gente no lo dice, mire, satisfechos, y no más bien resignados. Dice, es que al final se hizo lo que Dios dijo, pues yo quería que fuera diferente, o lo intenté por otro lado, pero bueno, Dios sabe cómo hace sus cosas. Entonces, la gran mayoría lo dice desde el punto de vista de la resignación, lo cual no debería ser, ¿no? Entonces, ¿y por qué lo dicen así? Porque hay muy poco entendimiento, mire, sobre lo que es realmente la voluntad de Dios, ¿no? Así es. Dice la palabra, mire, en Efesios 5:14 dice, por lo cual
Despiértate, dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Entonces es bien importante, es una muestra de sensatez, mire, que uno esté o por lo menos preocupado por entender cuál es la voluntad de Dios, ¿no? Entonces, parte de la voluntad del Señor, pastor, si ya uno lo va entendiendo, es esa parte de transformar nuestra vida, ¿no? De renovarla, de hacerla con sentido. ¿Sí me entendés? Porque a veces dice, voy a hacer la voluntad de Dios, voy a cumplir los mandamientos, no voy a robar, no voy a pecar, no voy a ver al vecino. No, es parte de la transformación de vida, ¿no, pastor? De transformarse, de restaurarse, correcto. porque nosotros venimos de un sistema, mucha gente ha venido a los pies del Señor, ya golpeados espiritualmente, mentalmente, físicamente. Entonces, la voluntad del Señor ese propósito encaja en la transformación de una vida. Correcto. Y ahora que tú mencionas eso, ahorita retomamos eso de la transformación de una vida, que tiene que ver mucho con la voluntad del Señor. Porque acuérdate que el Señor, parte de lo que Él vino a hacer, que vino a hacer la voluntad del Padre, que fue su propósito de vida mientras estuvo aquí, es precisamente recuperar lo que se había perdido, mire. Sí. Y parte de lo que el ser humano había perdido era su identidad, su dignidad, Sí. su Para razón poder de ser, ¿no? salvar Y entonces, esa persona. entonces por eso, dentro de todo el plan de salvación, hay un proceso de restauración, que es volver las cosas a su orden, ¿no? A su origen. A que uno sepa quién es realmente y uno se valore y Ajá. y en medio de esa restauración pues tiene que haber una transformación, un plan, que en el caminar cristiano se le llama conversión, mire. Conversión, que realmente porque aquí hay gente que dice, uy, ayer fui a una iglesia y le entregué mi vida a Cristo y me convertí. No, usted no se ha convertido, usted sigue siendo el mismo, lo que ha cambiado es de naturaleza. Sí. Ahí, en el momento que usted le entrega su vida al Señor, empieza el proceso de conversión, pero es un proceso, que se va a comenzar a ver y tiene que ser visible, ¿no? Porque hay gente que lleva años en las iglesias, mire, y no cambian nada. Sí. Entonces, Cambian de puesto. sí, cambian de silla, pero no, siguen siendo lo mismo, no saben nada de la palabra, no se esfuerzan, no se preocupan, Se no duermen. sirven, no les interesan las cosas de Dios. Entonces, simplemente, ahora usted dirá, pastor, ¿y hay gente que va así a las iglesias? Claro que hay gente que va a las iglesias así. ¿A qué van? Sí, Pues un ritual. a cumplir un ritual religioso. Un ritual, qué Entonces, lástima. en línea lo que vos decías ahorita, a mí es clave entender. Entonces, en línea esto del propósito de vida, recordemos, cada uno tiene un propósito de vida, a la larga el propósito por el cual Dios nos ha creado, que es que nosotros hagamos la voluntad de Él, entendiendo que en la medida en que vivamos haciendo la voluntad de Dios, pues es lo mejor que podemos hacer. Y eso es lo que nos garantiza que al final podamos obtener el fin que Dios quiere darnos. ¿El fin cuál es? La vida eterna, ¿no? El fin de la fe es la vida eterna. Entonces, es bueno saber qué es la voluntad de Dios, cuál es, cómo se nos revela, a quién se le revela, cómo saber, que eso es bien importante, cómo saber si realmente uno está haciendo la voluntad de Dios, ¿no? Así es. Entonces, entendamos eso, ¿no? Vivir conforme al propósito por el cual fuimos creados, la única manera de vivir conforme al propósito por el cual fuimos creados es que nosotros estemos haciendo la voluntad de Dios, Y ¿no? una Eso de es la voluntad de Dios, o la voluntad de Dios, que es que nazcamos de nuevo. correcto. Pero hay gente que no ha nacido de nuevo, no está haciendo la voluntad. Y algo que bien importante entender ahí, Emilio, es que Ajá. hacer la voluntad de Dios no es algo puntual, ¿no? No es No. algo ahí a convenir, no, es todo un estilo de vida, es un Así proceso, ¿no? Un proceso. Por eso es que, por ejemplo, mire lo que le pasó a Saulo de Tarso cuando tuvo su encuentro personal con el Sí. Señor. En Hechos 9:6 dice que él temblando y temeroso le dijo, Señor, ¿qué quieres que haga? ¿Qué quieres que yo haga? ¿Me entiendes? Como Sí. quien dice, Señor, ya tuve mi encuentro Sí, contigo, ahorita ya tiene no es... conciencia, Ahorita conciencia. Saulo de Tarso, Ajá. mire, él tenía claro lo que él hacía, ¿no? Él Ujú. asolaba iglesias, perseguía Sí. cristianos, blasfemaba y todo. Sí, no puede Pero en cambiar todo su uno. encuentro personal con el Señor dice, bueno, aquí ya no importa lo que yo quiero hacer, aquí lo Sí. importante ahora es, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y entonces, como esto no es puntual y es un proceso, el Señor le dijo, tranquilo, levántate, vete a la ciudad y ahí con el tiempo se te va diciendo lo que tienes que hacer. Y al final... Sí. 3 años duró Saulo de Tarso en el desierto siendo instruido, donde se le dijo, el mismo Señor se encargó de eso, de decirle lo que tenía que hacer. Mire, Así es. como queriéndole decir, bueno, Saulo, ahora eres Pablo, entonces mi propósito de vida para ti,
que es lo que quiero que tú hagas, es esto aquí, vas a ser el apóstol de los gentiles, vas a llevar el evangelio. Entonces él ya sabía cuál era su propósito de vida y por eso hasta en el último momento de su vida se encargó de hacerlo cuando le daba consejos a Timoteo y todo ese asunto, ¿no? Entonces, esto de la voluntad de Dios, que es bueno tenerlo claro, uno busca en el diccionario lo que es voluntad, digámoslo así, usted busca definiciones y hay varias definiciones. La voluntad es esa facultad de decidir y ordenar la propia conducta, ¿no? Eso es un significado de voluntad. Es el libre albedrío o la libre determinación. Cuando uno dice, es que yo lo hice por mi propia voluntad, ¿no? Es la elección de algo sin precepto o impulso externo que a ello obligue. Es esa gana o deseo de hacer algo. Bueno, uno dice, es que él no tiene voluntad para hacer eso, cosas de esas, ¿no? Sí. Pero hay otra definición, que es esta, que dice que es la disposición, precepto o mandato de alguien. Esa definición es la que aplica a la soberanía de Dios como tal, ¿no? Entonces, en eso se refiere cuando hablamos de la voluntad de Dios. ¿A qué? A lo que Dios manda, o sea, a lo que Dios ha establecido, que Dios en medio de su soberanía nos dice qué es lo que tenemos que hacer. Por eso es que el Señor decía, no todo el que me dice Señor, Señor entrará. ¿Por qué? Porque una cosa es que uno le diga a Jesús o a Dios Señor, y otra cosa es que uno le dé a Él el señorío, ¿no? Porque hay mucha gente que le dice Señor, Señor, pero no le da señorío. ¿Qué es señorío? Es que uno le dé a Dios el control de todo, que tenga el manejo, ¿no? Entonces, cuando una persona tiene señorío sobre algo, tiene control total de eso, ¿no? Entonces, en línea a eso, pues como les decía, Dios nos ha creado, pues, obviamente, con un propósito, pero no solamente que nos ha creado con un propósito, sino que Él anhela que lo cumplamos, ¿no? Entonces, para eso estableció un plan de salvación, hay un plan de restauración. Y entonces uno, en línea a lo que Milena decía ahorita, uno podría concentrar, y es algo que insistimos mucho en la iglesia, que la voluntad de Dios a la larga, que tiene que ver con la intencionalidad de Dios, uno podría resumirla en lo que está en 1 de Timoteo 2:3, que dice, porque esto es bueno y agradable delante de Dios, es decir, lo que a Él le gusta, lo que Él quiere. ¿Qué es lo que es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador? Dice, el cual quiere que todos los hombres, mire, sean salvos y que vengan al conocimiento de la verdad. Entonces, en esos dos pilares, nosotros podríamos concentrar la voluntad de Dios. ¿Qué es lo que Dios quiere? ¿Qué es lo que a Él le agrada? Primero, que todos se salven. Ahora, eso es lo que a Él le gustaría, pero obviamente Él no lo va a imponer. Ahí entra el libre albedrío y cada uno decidirá, pero la intencionalidad de Dios a la larga es que nadie se pierda. Pero no solamente que nadie se pierda, sino que la gente lo conozca, que vayan al conocimiento de Él. Entonces, ahí hay en esos dos pilares. Primero, que nos salvemos con todo lo que eso implica, que hay que reconocerlo a Él como nuestro Dios, que hay que arrepentirse, que hay que pedirle perdón, que hay que creer, que hay que recibir a Jesús. En resumen, que hay que nacer de nuevo, ¿no? Primero. Y después que lo conozcamos con todo lo que eso implica, que hay que buscarlo. Por eso te decía que a veces hay gente que se queda nada más en el primer pilar. Nacen de nuevo, pero no entran al segundo, que es conocerlo, porque eso implica buscarlo, conocerlo, y cuando usted lo conoce, usted empieza a amarlo, y cuando usted lo ama, usted empieza a servirle, y cuando usted empieza a servirle, a ser siervo del Señor, usted empieza a adorarle por medio de su vida, en una vida de servicio, y entonces ahí es donde se aplica aquello que dice que el Señor anda buscando adoradores, mire, en espíritu y en verdad, ¿no? Amén. Entonces hay varios versículos que respaldan esto que estoy diciendo, que la voluntad de Dios a la larga se enfoca en que nadie se pierda, en que la gente se salve. Por ejemplo, Mateo 18:14 dice, así no es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos que se pierda uno de estos pequeños. Entonces, la voluntad de Dios es que nadie se pierda. Juan 6:40, y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Primera de Tesalonicenses 4:3, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación y que os apartéis de fornicación, ¿no? Entonces, hay varios versículos que respaldan eso, pero como les decía ahorita, aunque esa es la intencionalidad de Dios y es lo que a Él le agrada y es la voluntad de Él, pues Él no la impone, ¿no? Porque acuérdense de lo que les dije ahorita, Dios nos ha dado libre albedrío para que cada uno escoja si realmente quiere vivir conforme a la voluntad de Dios o no. Pero también recuerden un principio del libre albedrío, es que el mismo Dios que nos da la capacidad de decidir, nos hace responsable de lo que cada uno decida, ¿no? Eso hay que tenerlo bien claro. Vamos a hacer un corte ahí, Mile, para leer unos mensajes. Ajá. Recordarles a todas las personas que tenemos un nuevo número, es el 8677-4229, 8677-4229, para que usted nos escriba, ponga su nombre, diga de dónde nos escribe, para que nosotros podamos agregarlo a ese es un chat, un WhatsApp de la radio, para que usted en cualquier momento de la semana pueda escribir ahí, usted nos puede mandar preguntas,
usted puede decir, pastor, me gustaría que tocaran este tema en la radio, también puede Eso, ser, y ahí claro. vamos, entre todos vamos haciendo el programa, entonces 8677-4229. Ajá, ok, pastor, buenas noches a todos los que están ahí a través de la dial. Ahí se han unido ya en este número, 8677-4229, está Juan Pablo. Juan Pablo, un abrazo para ti y tu familia. Marco López también está allí, unido. Marco, saludos a Marielitos. Yorleni Artavia Solano también está allí. Cecilia Calderón, un abrazo para ti, para Alberto y Elizabeth. Ahí están también conectaditas ellos. Está Floribet también está conectadita, ellas están en Cartago. Silvia Brenes, Fabricio Carranza también se unió al chat. Yané Valencia, Cindy Obando también, Karencita también está ahí con su familia. Un abrazo, Karencita. Ahí están todos ellos unidos en el nuevo chat. También está acá también Marisol Obando, ella manda a saludar, queridos pastores, Dios los bendiga, estoy escuchando la prédica. Qué bueno, que el Señor te bendiga mucho, Marisol. También está Carla Zumbado y Katia en Cartago. Un abrazo, queridas hermanas, que el Señor las bendiga. Muchas gracias por todo. Ahí estamos en comunicación. Janet también, Janet Valencia, ahí ella está reportando sintonía, ella está en San José. María Magdalena también está con nosotros, Maribella, ahí está ella también reportando sintonía, ahí está. Y acá en este otro teléfono de la radio están saludando, está un joven que nos está saludando que se llama Nando. Buenas noches, Nando. Él preguntaba, dice que hace mucho tiempo habló personalmente con el pastor Tibor y que él ahí está en contacto, yo ya le mandé donde lo puede localizar. Un abrazo, Nando, que el Señor te bendiga. Aquí también está Nelson está aquí por este lado, Nelson en Cartago, está saludando a Ginette. Un abrazo, Nelson. Oscar también está aquí, Oscar, él está en Lote de Peralta, Heredia. Oscar, un abrazo, que el Señor te bendiga mucho. Ya sabes el nuevo número, 8677. Pero ahí parece ser que la gente no nos ha entendido. Mire, tenemos un nuevo número de chat que es el 8677-4229. Usted ahí es donde tiene que mandar su saludo, reportar sintonía a ese nuevo número, 8677-4229, pero yo veo que siguen mandándolo al chat de la radio. Está bien, no importa, aquí lo leemos, pero quisiéramos que usted vaya teniendo este número, 8677-4229. Ese va a ser el número, el chat del programa. Ahí en donde usted tiene que decir, aquí estoy, pastor, escuchando el programa, saludos, a este número, ¿no? Porque nos siguen llegando por varios teléfonos, entonces tenemos aquí ya como 3 celulares viendo mensajes. Quisiéramos tener un solo chat, porque veo que siguen entrando al número de la radio, que está bien, no importa, lo leemos. Ahí está Juancito también, Juan, y también hay un joven, Carlos Brenes, también está Raquel, y también queremos saludar especialmente a Gilbert Sánchez, y ahí a Irma Macís, a sus padres y a Patricia. Un abrazo a la distancia, que el Señor te bendiga mucho. Porque es curioso, que conseguimos un celular y le compramos un chip y todo eso, y yo dije, ahorita van a empezar a entrar todos los mensajes, y no entró ni uno. Entonces, quiero que me entiendan, nada más, 8677-4229, ese es el chat del programa Sinceridad, ahí donde usted tiene que escribir, agréguelo a sus contactos de WhatsApp, como cuando manda un mensaje cualquiera, decir, pastores, mi nombre es tal, desde tal, yo escucho el programa, tengo una pregunta, bueno, nada más ponemos ese canal a disposición de ustedes, pues ya es una decisión personal si lo quieren usar o no. Sí, ahí estarían, pastor, los saludos. Ok, bueno, un saludo para Irma Macís, para Bernabé, un abrazo Bernabé. para ellos, ahí estuvimos hoy saludándolos, qué casita, bueno, compartiendo un ratito con ellos, un abrazo para ellos allá. Pero bueno, vamos a seguir, mire, con este tema que estamos hablando del propósito de vida, que a la larga ya entendemos que vivir cumpliendo el propósito por el cual hemos sido creados equivale a vivir haciendo la voluntad de Dios, ¿no? Entonces, es bien importante que nosotros entendamos cuál es la voluntad de Dios. Sí. La voluntad, Dios nos ha creado a todos con un propósito común, que ahorita dijimos que lo podemos resumir en esas 2 pilares, que es que nadie se pierda y que la gente lo conozca. Ajá. Ahí podemos resumir la voluntad de Dios. Ahora,
obviamente para que nadie se pierda, todos tienen que nacer de nuevo, reconocer, arrepentirse, y ya el proceso de conocerlo a Él, pues cada uno tiene que irlo labrando, ¿no? O sea, usted conocerá tanto de Dios como se esfuerce en conocer, porque ahí está la palabra, caminar con Él, tener los principios de Él, sus pensamientos, las pisadas que Él nos dejó marcadas para que nosotros sigamos la huella, ¿no? Entonces, eso es vivir haciendo la voluntad de Dios, ¿no? Entonces, nada más quisiera que tuviera en claro eso, ¿no? ¿Qué es hacer la voluntad de Dios? Vivir conforme a lo que Él desea para nosotros. ¿Qué es lo que Él desea para nosotros? Salvarnos y que lo conozcamos. Entonces, si usted se graba eso, viera que esa es la parte central del mensaje como tal. Entonces, ahora, ¿cómo uno comprueba cuál es la voluntad de Dios? Entonces, la voluntad de Dios se puede conocer y demostrar, ¿no? O sea, Romanos 12:2 dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, ¿no? Aquí tenemos un saludo desde New Jersey, dice, bendiciones, no me pierdo ningún programa, voy para Costa Rica en estos días, quiero ir a un culto con ustedes. Bueno, vamos a hacer un paréntesis ahí nada más. Acuerden, la iglesia Efesios 4:23 en Cartago, costado norte de las ruinas, Centro Comercial El Dorado. Ahí nos reunimos todos los domingos a las 10, después de las 10 de la mañana. Mi número es 87725957, 87725957, y tenemos el nuevo número del chat del programa, que es el 86774229. Bueno, ahí cualquier cosa, Andrés, desde New Jersey, estamos para lo que podamos servirte, ¿no? Ok, entonces, bueno, básicamente estamos hablando de que la voluntad de Dios, pues uno puede comprobarla, porque parte es eso, ¿no? Yo creo que todos ustedes que me están escuchando siempre hemos tenido esa inquietud, ¿no? De decir, ¿cómo sé si lo que yo estoy haciendo realmente es la voluntad de Dios, ¿no? ¿Cómo sé si yo esto que voy a emprender es la voluntad de Dios? ¿Cómo sé si esa persona con la que yo quiero unirme en matrimonio obedece a la voluntad de Dios? Dice aquí en Romanos 12:2 que uno puede comprobar, ¿no? Cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta, pero no la va a poder comprobar así, sino que requiere, es como todo un proceso. Mire, primero que uno no se conforme a este sistema en el que estamos viviendo, que es un sistema anticristiano. Cada vez las cosas de Dios son más sacadas, digámoslo, de las familias, del contexto. Sino que, pero para eso uno tiene que transformarse, ¿no? O sea, lo que hablamos ahora de convertirse en algo diferente a lo que hemos sido, porque con la mente natural que teníamos nosotros no vamos a poder, digámoslo, comprobar cuál es la voluntad de Dios. Tiene que ser otro tipo de pensamiento, hay que renovar el espíritu de la mente, que es Efesios 4:23, y entonces de esa es la única manera en que nosotros podemos comprobar eso, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos estar seguros de cuál es la voluntad de Dios en nuestra vida? Pues ahí obviamente lo que hablábamos ahora, uno tiene que conocerla, ¿no? Y eso de comprobar que mencionábamos ahí, porque en ese versículo que acabé de leer mencioné una palabra clave, ¿no? Que es comprobar. ¿Qué es comprobar? Comprobar significa pasar a tener la certeza de la veracidad de una suposición. Eso es como cuando uno sospecha algo, mire. Eso como, por ejemplo, como digamos que una esposa le diga a alguien, es que yo sospecho que mi marido me es infiel. Ajá. Le digo, pero eso es una sospecha. Sí. O sea, Espíritu de sospecha. Usted no puede asegurar Fuera. nada. Entonces, si esa persona dice, no, le voy a contratar un detective, detective privado. y después le viene el detective y le trae videos y fotos con la otra y todo, entonces dice, no, ya no, eso es una sospecha, yo lo comprobé. Ajá. Entonces, eso se llama comprobar. Cuando uno pasa de la suposición, digámoslo, a algo, a tener la seguridad, la certeza de algo, eso es comprobar. Entonces, la única manera en que uno puede comprobar la voluntad de Dios, y que deje de ser una suposición, que usted diga, es que yo creo, yo supongo que esta es la voluntad de Dios. No. Usted tiene que pasar de esa suposición o de ese creer a comprobar, a tener certeza. Y la única manera, obviamente, es que usted renueve el espíritu de tu mente, usted tenga una conciencia espiritual, principios de Dios en su mente, porque acuérdese de lo que el Señor dijo. Vea, yo les voy a mandar un consolador y todo eso, y Él es el que les va a hablar, les va a hablar de mí, que está en la palabra, y les va a dar testimonio, les va a dar certeza que lo que está ahí es verdad, ¿no? Entonces, de eso se trata el comprobar como tal, ¿no? Tener la certeza, la seguridad de que lo que uno está haciendo está en línea a la voluntad de Dios. Pero usted dice, pastor, pero todavía no me queda claro cómo yo puedo comprobar eso. Bueno, ahí es importante que uno se haga una serie de preguntas. Nosotros siempre le aconsejamos a la iglesia de que uno pase todo eso por el filtro
de nuestro Señor Jesucristo. Cuando uno va a hacer algo o uno va a ir a algún lugar, uno se pregunte, bueno, ¿será que el Señor Jesús iría a ese lugar? Mire, Así es. andaría con esa gente, hablaría así, Ujú, frecuentaría esos miraría, lugares, miraría. miraría de esa forma. ¿Qué dice Dios sobre eso? ¿Qué enseña la palabra sobre eso? ¿Será que a Dios le agradaría que yo hiciera esto o aquello? Entonces, métalo por ahí, ¿no? Sí. Entonces, cada vez que usted vaya a emprender algo, pues hágase una serie de preguntas, ¿no? O sea, por ejemplo, 1 Corintios 10:31 dice, si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Entonces, primera pregunta, ¿será que lo que yo voy a hacer glorifica el nombre de Dios? Sí. O sea, la voluntad de, honra, porque acuerde lo que la honra. voluntad de Dios, como lo hablamos ahorita, es común para todos, ¿no? La voluntad de Dios es que nosotros lo glorifiquemos con todo lo que hagamos, ¿no? Entonces, que con todo lo que hagamos, el nombre del Señor sea glorificado. Entonces, a veces, hoy está muy de moda eso de que la gente recibe un premio, los jugadores de fútbol, los deportistas, y los entrevistan bien y le dicen, no, todo sea para la gloria y honra del Ajá. Señor. Entonces dice, pastor, pero ¿eso qué tiene de malo? No, eso está bien. El problema es que eso que están diciendo con la boca lo sustenten con un estilo de vida, un testimonio, ¿no? Porque más importante que lo que uno diga es lo que uno hace, ¿no? El Señor decía, bueno, ustedes no me creen a lo que yo digo, entonces créanle a mis obras, créanle a mi testimonio. Entonces, la voluntad de Dios es que realmente lo que uno haga glorifique el nombre de Él, ¿no? O sea, que el nombre de Él sea exaltado, ¿no? Entonces, eso es algo que tenemos que preguntarnos, ¿no? O sea, si realmente lo que estamos haciendo en realidad, no de boca, es para la gloria del Señor, el nombre de Él va a ser exaltado. Primera pregunta, ¿no? Lo segundo es que nosotros nos preguntemos si lo que vamos a hacer, lo que estamos haciendo, lo que vamos a emprender, realmente fortalece nuestra relación con Él y permite que nosotros crezcamos espiritualmente. Esa es una pregunta que hay que hacernos, ¿no? Porque hay caminos, como dice la palabra, hay caminos que al hombre le parecen que son derechos, pero créame que, como dice también, a veces son caminos de muerte, ¿no? O sea, a veces hay cosas que son aparentemente... ¿Voy a leer ahí algún mensaje? Ujú. Es que es esto de lo que acabaste de decir del teléfono. Ah, bueno, dice, también quisiera preguntarles si sus programas quedan grabados en alguna plataforma para escucharlos nuevamente. Correcto, Pero sí. arriba. Quisiera comentarles que los mensajes del nuevo número no están siendo entregados, posiblemente por eso no han podido ver ningún mensaje. Ah, bueno, entonces vamos a revisar a ver qué es lo que... Sí, Ok, sí, sí, posiblemente debe haber algún problema, sí. Entonces, ya sé cuál es el problema que puede haber. Ah, y es sí, que y él estaba hablando que estábamos dando. Sí, el teléfono está sin internet. Bueno, está bien, problemas técnicos, ¿no? Ah, Pero bueno, ¿usted? es bueno que sepan Sí. que tengan ese número ahí, en Así cualquier momento es. nos pueden escribir. Sí, es un detalle ahí Y que sí quedan grabados. de principiante. Los programas sí que han grabado, nosotros los subimos los días miércoles a nuestro canal de YouTube, que es Efesios 4:23, ahí sale el logo de programa Sinceridad, ¿no? Urbano, dice ahí. Entonces, bueno, sigamos con eso, que la voluntad de Dios es que nosotros fortalezcamos nuestra relación con Él y crezcamos espiritualmente, ¿no? Entonces, digamos, como les decía, hay caminos que a uno le parece que están bien, pero que no edifican, que realmente no lo hacen crecer ahí. Y téngalo por seguro que cualquier cosa, cualquier camino que a usted lo aleje de Dios o lo aleje de la iglesia, no es la voluntad de Dios, no tiene nada. A veces hay gente que dice, es que yo le estoy pidiendo al Señor por un carrito y un carro, y si yo tuviera un carro vendría todos los domingos a la iglesia, pastor, y todo eso, y en el momento en que Dios les da el carro, o pueden obtener el carro, o que la gente logra tener eso, más bien comienzan a usar el carro para irse de paseo los domingos, o inclusive para trabajar en plataformas y todos los domingos, entonces no vuelven a la iglesia. Entonces, créame y entienda esta frase que le voy a decir. Dios nunca te dará a ti algo que te separe de Él. O sea, eso no son bendiciones de Dios. ¿Por qué? Porque el Señor mismo lo dijo. Vea, ustedes separados de mí no pueden hacer nada. Entonces Amén. Él no le va a dar a usted nada que los separe de Él. Entonces, pregúntese eso. Eso que yo voy a hacer, eso que voy a emprender, ese anhelo que tengo en mi corazón, ¿realmente fortalece mi relación con Dios? ¿Me permite crecer espiritualmente? O sea, esa es una pregunta que hay que hacer, ¿no? 1 Corintios 15:58 dice, así que hermanos míos, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor, ¿qué pasa? No es en vano, ¿no? Amén. Entonces, ya para ir cerrando esta parte, en el capítulo 12 de Romanos, hay como una serie de deberes cristianos, ¿no? O sea, de qué es lo que caracteriza, digamos, a una persona que
Ah, bueno, aquí sí ya, es un buen detalle, ¿no? Ya le pusimos el internet al teléfono y entraron los mensajes. Muchas gracias a los oyentes que nos avisó. Nadie nos había avisado, qué barbaridad. Pero bueno, es parte de errores de principiante. Pero muchas gracias a todos los que nos han escrito ese número. Esa es la idea, ¿no? Es que ustedes tengan ese número a la mano. Él dice que ha puesto un mensaje y no le contestó. Sí, ya entraron. Ese es el número para que ustedes lo tengan a la mano. Entonces, en Romanos 12, los que tengan Biblia ahí pueden verlo y hacer seguimiento. ¿Cuáles son esas características de una persona que hace la voluntad de Dios, no? Porque es una buena manera de saberlo, ¿no? O sea, dice que las señales siguen al que cree, mire. Sí. Así como hay características de un camino que te indican si vas por el camino correcto, porque uno dice, a uno le dicen, vea, métase por cuando uno no conoce la ruta, uno le dice, métase por ese camino y entonces usted va a ver una casa de un techo rojo, usted ahí cruza a la derecha y usted sigue derecho y después va a ver una piedra grande, entonces hay señales. Y cuando uno empieza a ver esas señales, uno dice, voy bien. Entonces, igual pasa con uno. Así son aquí en Costa Rica esas señales, así son aquí las direcciones. Las direcciones. Entonces, igual en la vida de uno, ¿no? Hay cosas en la vida de uno que te dan una pista de si realmente nosotros estamos haciendo o no la voluntad de Dios. Y Romanos 12 es un buen ejemplo, ¿no? Por ejemplo, en el versículo 1 dice, así que hermanos, os ruego, porque el capítulo se llama Deberes Cristianos. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios. Mire que Pablo le está diciendo a la iglesia, ni siquiera le está pidiendo, mire, les está rogando. Sí. Os ruego, porque acuerde que un ruego es una petición, pero con un tinte de súplica, ¿no? Dice, os ruego, hermanos, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Entonces dice que presentemos nuestros cuerpos. Acuérdate que los sacrificios antes se hacían y se mataba un animal. Un animalito, sin para mancha. poder uno disculparse, una expiación, ¿no? Ahorita el Señor no quiere, obviamente, no quiere que nosotros nos ofrezcamos en sacrificio para que muramos, ¿no? Dice, ofrezcan ustedes, pero en un sacrificio vivo, es decir, ofrezcan su vida, la vida ese misma, corazón de piedra, pastor. Y nos habla que en un culto racional, mire, o sea, cuando habla de racional se refiere a inteligente, con conciencia, que estén los 5 sentidos. Lo mismo pasa, por ejemplo, cada vez que usted vaya a su iglesia, a un culto, que sea racional, o sea, que usted sepa para qué va, con un propósito, vaya con inquietudes, entienda que usted... Un protocolo, pastor. Para eso va a la iglesia, ¿no? Sí. Entonces es lo primero. Después dice el 2, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios. Entonces, transformados, hermanos. Usted quiere saber si está haciendo la voluntad de Dios, usted tiene que, si usted nació de nuevo, la nueva criatura es la única que puede ver, digamos, lo que nosotros éramos antes. Y la nueva criatura es la que se va a encargar de liderar esa transformación en la medida en que usted la alimente de información espiritual, ¿no? Entonces tiene que haber una transformación, tiene que haber un cambio, tiene que haber un renovar, una diferente manera de pensar, un cambiar de forma, un cambiar de aspecto. A veces uno ve hermanos que han venido a la iglesia, mire, y cuando llegan, las primeras veces que llegaron con el pelo largo y todos y después con el tiempo uno los va a ver ya bien presentadito, al mejor estilo del endemoniado ese gadareno, que la gente le tenía miedo porque echaba babas por todos lados y todo semidesnudo. Y cuando el Señor lo sanó, la gente lo vio bien vestidito y la gente hasta se asustó. ¿Qué le pasó? Entonces tiene que haber una transformación. Amén. Eso es una realidad. Amén. Después dice el versículo 3, digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tengáis más alto concepto de sí que el que debe tener. Un equilibrio. Entonces, un equilibrio. No se puede tener un concepto más alto de lo que uno debería tener. Tan bajo. Y menciona ahí la palabra cordura, ¿no? ¿Qué es cordura? Tener un buen juicio. Y menciona ahí, sino que cada uno piense decir con cordura conforme a la medida de la fe que cada uno tiene. Sí. Porque todos tenemos diferentes medidas de fe, mire. Entendiendo que la fe es el fruto del conocimiento. O sea, usted tendrá una fe grande en la medida en que usted tenga mucha información, mucho conocimiento. Porque entre más usted conoce a una persona, pues más fe le tiene, ¿no? Claro, más confianza. Y entre menos conoce, pues menos confianza, menos fe, ¿no? La rechaza. Entonces, cada uno conforme a la medida de su fe, ¿no? O sea, y después el versículo 6 al 8 comienza a hablar de unos dones que uno debería aplicarlos, de manera que teniendo diferentes dones, pues cada uno úselos, porque para eso son los dones conforme a la fe, ¿no? Porque dice que si usted tiene el don de servir, pues sirva, y si usted tiene el don de enseñar, pues enseñe, y el que exhorta, pues que exhorte, y el que hace misericordia, pues que lo haga con alegría, y el que ame, pues que sea sin fingimiento, que se amen los unos a los otros. Bueno, hay una cantidad
de señales ahí que usted lo puede comprobar y todo el capítulo 12, léaselo realmente, si a usted le interesa este tema, decir, bueno, yo quiero saber si estoy haciendo la voluntad de Dios, voy a leerme el capítulo 12 de Romanos, Amén. a ver cómo me va en esa autoevaluación como tal, ¿no? Examínate. Ya en el versículo 11 dice que no sean perezosos, que se gocen en la esperanza, que compartan las necesidades de los santos, que bendigan a los que os persiguen, que gócense con los que gozan, lloren con los que lloren, sean unánimes, no paguen a nadie mal por mal, sino que más bien que todo sea bueno delante de los hombres, y en cuanto a dependa de ustedes, estén en paz unos con otros, no se venguen. Bueno, hay una serie de recomendaciones tremendas, ¿no? Qué bonito. Tremendas, Sí. ¿no? Entonces, ahí básicamente es bien importante todo eso que tiene que ver con la voluntad de Dios. También en el libro de Jeremías hay una experiencia bien importante donde la gente quería saber cuál era la voluntad de Dios, mire, y recurrieron a Jeremías. Y Jeremías, ahí parafraseando porque nos queda muy poco tiempo, es que nosotros queremos saber cuál es la voluntad de Dios. Y entonces como que Jeremías le dijo, bueno, pero yo voy a ir a preguntarle. Y entonces el pueblo decía, pregúntale, sí. Bueno, estoy parafraseando, ¿no? Pregúntale porque nosotros nos comprometemos a hacer lo que Dios quiera, porque queremos. Bueno, una cantidad de cosas que a veces la gente promete. Y entonces Jeremías se fue y cuando él vino, dijo, ya les traigo la razón. No, así no dice, ¿no? Pues estoy parafraseando. Ya el Señor me dijo lo que quiere. Y cuando les dijo aquí, ahí mismo el pueblo se echó de para atrás, mire. Pues se negaron a hacer la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque al final no era lo que ellos querían, ¿no? No era lo que ellos querían. Entonces, como Moisés, háblanos tú. Ahí hay una lección tremenda, ¿no? Recuerde, Dios tiene un propósito para nosotros y Él siempre nos ha revelado por medio de la palabra. Siempre, son buenos, Dios ha sido un Dios que siempre se ha revelado. ¿Para qué, Mile? Para que nosotros conozcamos cuál es la voluntad de Él, pero no solamente para que la conozcamos, sino ¿para qué? Para que la obedezcamos, porque ¿de qué sirve conocer y no obedecer? Mire, eso no sirve de nada, ¿no? En las cosas de Dios no es, como le dijo el Señor a los fariseos, que en las cosas de Dios no es decir sí a las cosas de Dios, es hacerlas. Es hacerlas. Sí. Juan vino a ellos y ellos no le creyeron, ¿no? No le creyeron como tal, ¿no? Entonces, consejo nada más para cerrar en estos minutos que nos quedan, asegurémonos que estamos haciendo la voluntad de Dios, o sea, péselo en todos estos filtros que hemos estado hablando. Si usted camina haciendo la voluntad de Dios, pues usted tendrá tendrá certeza que lo que ocurra, sea agradable o no, mire. Así es. Porque no necesariamente la voluntad de Dios es algo que a nosotros nos va a agradar, ¿no? Que es para bien nuestro, sí. Pero si usted camina haciendo la voluntad de Dios, tenga la certeza que es lo mejor para cada uno de nosotros. Ahora, si usted no camina haciendo la voluntad de Dios, también siempre tendrá la duda y al final, siempre tendrá la duda de si era o no era la voluntad de Dios y al final, como la cosa no le va a salir bien, la gente termina echándole la culpa a Dios. Y entonces termina la gente diciendo, es que Dios sabe cómo hace las cosas. No, señor. Así es la vida. Dios sabe cómo hace las cosas, obviamente, pero Él sabe cuál es la mejor manera. Y si las cosas no salen como uno quiere, es porque realmente uno no camina haciendo la voluntad de Dios. Entonces recuerde, la conclusión de todo esto es que Dios tiene un gran plan para cada uno de nuestras vidas, las cosas de Dios. Pero ese plan requiere que nosotros lo sigamos, mire, de una manera incondicional. Amén. Obediencia. Mateo 7:21 dice, no todo el que me dice Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Amén. Lucas 12:47 dice, aquel siervo que conociendo la voluntad de su Señor y no se preparó, ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes, ¿no? Así es. Bueno, por ahí anda el tema de vivir en el propósito de Dios, vivir haciendo la voluntad del Señor. Espero que cada uno de nosotros reflexione y léase el capítulo 12 de Romanos, pésese ahí a la luz de la palabra y que cada uno, espero realmente la intención en nuestro corazón, que cada uno estemos caminando conforme a la voluntad de Dios. Recuerde, la voluntad de Dios, que es la misma intención de Él, se resume en dos pilares. Primero, que nadie se pierda. Y segundo, que la gente vaya al conocimiento de Él. Porque si no lo conocemos, no vamos a poder resistir, no vamos a poder caminar, no vamos a tener las herramientas. Unos religiosos más, pastor. Cosas que ojos no han visto, miles ni oídos han oído, Dios tiene preparadas, ¿sabes para quién? Para los que le aman a Él. Pero la única manera de amarlo a Él es conocerle. Y la única manera de conocerlo es buscarlo. Sí. Y la única manera de buscarlo es por medio de su palabra, ¿no? Amén. Entonces, es todo un proceso, ¿no? Pero bueno, por ahí anda el asunto. Vamos a orar, Emilia. Vamos a darle gracias a Dios por este tiempo. Y que saludar a toda la iglesia. Y bueno, saludar a todos los que nos mandaron mensajes. Sigan mandando mensajes ahí, reporte sintonía para tenerlos identificados y ya prometemos que el otro domingo le ponemos internet al teléfono. Entonces, bueno, vamos a orar para que aquellos que hoy, escuchando la palabra, han entendido y
que usted está fuera del propósito de Dios. ¿Por qué? Porque usted no está haciendo la voluntad del Señor. Por más que usted diga que cree en Él y que lo ama y todo eso, pero esto no es de decir las cosas, esto es de, el amor si existe, Así tiene que es, ser visible. Y si visible. es el caso suyo, ahí donde está, dígale, Señor Jesús, en esta noche escuché tu palabra, Señor, y me ha quedado clarísimo de que si estoy en ti, si me interesan las cosas tuyas, es porque yo anhelo en un futuro, en una eternidad, poder disfrutar de tu presencia, estar contigo, Señor. Eso lo tengo claro. Pero hoy también entendí que eso no va a ser gratis, no va a caer del cielo nada más. O sea, las bendiciones de Dios, del cielo solo cae el sol y la lluvia para todos, pero las bendiciones tuyas y el poder disfrutar de una eternidad contigo solamente es para los que caminemos en obediencia, Señor, y yo no lo he hecho. Por eso hoy, arrepentido, arrepentida, como nunca antes, clamo a ti, Señor, para que tu preciosa sangre me limpie de todo pecado y tu Santo Espíritu pueda venir a mí y hacer de mí una nueva criatura, Señor, y que a partir de hoy yo pueda buscarte a través de tu palabra, Señor, y yo pueda, conforme a tu voluntad, caminar, porque dice que el justo por la fe, es decir, por el conocimiento que tiene de tu palabra, de esa manera va a vivir, Señor. Yo quiero vivir conforme a tu voluntad, Señor, pero para eso yo sé que tengo que buscarte a través de tu palabra, Señor. Bendigo este momento que decidí escuchar este programa porque empecé a escucharlo fuera de tu propósito, fuera de tu voluntad, sin ti, pero ahorita te recibo como mi único y suficiente Salvador. Te doy gracias en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén.